empezamos a centrarnos en la conferencia de hoy. Hoy llegamos a Pérgamo, un hito importante en el viaje que vamos a hacer, y venía pensando que casi como un epígono deberíamos haber hecho un viaje a Berlín, porque no solamente está el impresionante altar que da nombre al Museo Pergamon, altar de Pérgamo, sino también, por ejemplo, está el mercado de Mileto, es decir, una parte del contenido que no vamos a ver en origen lo podríamos ver en Berlín. Bien, pues para hablarnos hoy de Pérgamo nos acompaña el profesor Juan Piquero. Juan Piquero se formó en la Universidad Autónoma de Madrid en Filología Clásica y en la actualidad es profesor en la Facultad de Filología de la UNED de Madrid, donde es secretario del Departamento de Filología Clásica. Entre sus líneas de investigación destacamos la lengua griega, sobre todo la micenología, el estudio del léxico griego, la historia de la lengua griega. En el tema de la micenología hay que decir que continúa la labor iniciada hace años por el profesor Adrados, y del que en lo que es investigación sobre el tema del idioma de Micenas, bueno, pues sigue esta tradición, y en la actualidad está haciendo con el profesor Alberto Bernabé, que algunos seguramente lo recordaréis porque ha pasado por aquí en más de una ocasión, están haciendo esa revisión del diccionario del léxico de Micenas. También entre sus líneas de investigación se cuenta la religión griega, civilización y escrituras egeas, mitología clásica y literatura griega. Es investigador principal en el proyecto Léxico Religioso del Micénico, Conceptos, Prácticas y Objetos, y es miembro del proyecto Estudios Diacrónicos de las instituciones sociopolíticas de la Grecia antigua y sus manifestaciones míticas. Además, ha tenido publicaciones como La civilización micénica, que es un libro de divulgación muy interesante, y es editor de Los pasos perdidos, viajes y viajeros en la antigüedad. Ocurrió como realmente, y otro libro que es Desmontando mitos. Ocurrió realmente como nos lo contaron, como nos lo va a contar hoy. Nos va a contar Pérgamo y vamos a estar atentos a tus explicaciones cuando quieras, Juan. Buenas tardes. Muchas gracias, Llanos, por la presentación. Quiero empezar dándole las gracias a ustedes, claro, por acompañarnos hoy aquí a hablar de Pérgamo. También a los amigos del Museo de Albacete, al propio museo, a su directora y al profesor Domínguez Monedero, que es el encargado o ha sido el encargado de organizar este ciclo. Voy a hablar de la ciudad de Pérgamo. No voy a dar una clase de historia, digamos, aunque lo merecería, sino que voy a intentar centrarme fundamentalmente en la ciudad, sin renunciar, claro, a hablar de las vicisitudes que el propio reino de Pérgamo, digamos, tiene a lo largo de su existencia, porque en buena medida condicionan la historia de la propia ciudad. He dividido la presentación en tres bloques, el principal es el segundo, como van a ver, y porque es donde me voy a centrar fundamentalmente en intentar explicar la narrativa del poder de los atálidas a partir, digamos, de los propios monumentos de la ciudad de Pérgamo, que creo que es la parte más importante. A modo de introducción, les pongo aquí un plano donde pueden situar Pérgamo. Ya sé que están ustedes curtidos en las ciudades de Asia Menor, pero no obstante he preferido poner un plano para, por si acaso, digamos. En la antigua región de Misia, el valle del río Caico, que es este río que se ve aquí. Y voy a empezar, como soy filólogo, no puedo renunciar a hacer estas cosas,
a explicar muy brevemente por qué el nombre de Pérgamo. El nombre de Pérgamo se otorga a distintas ciudades en la antigüedad, no solo a la que nos ocupa esta tarde aquí. Por ejemplo, en la Ilíada aparece mencionada varias veces. Aquí he reunido 3. Dice Apolo que lo que contemplaba desde lo alto de Pérgamo, perdón, se llenó de ira. Entonces Apolo, tal y tal, en la sagrada Pérgamo, donde tenía levantado su templo, y Zeus fue a sentarse a lo alto de Pérgamo. Aunque últimamente he leído en un artículo de divulgación que estas menciones son de Pérgamo, de la Pérgamo atálida, en realidad se refieren a Troya, evidentemente, que es de lo que va la Ilíada, como todos ustedes saben. Es un nombre más de Troya, lo mismo que Ilión también es un nombre de Troya. Otro testimonio es este. Cuando hubo atravesado todos los territorios citados, Jerjes, el rey persa, pasó de largo ante las plazas fuertes de los Píeres, una de las cuales se llamaba Fagres y la otra Pérgamo. Podríamos pensar que es nuestra Pérgamo, pero no, es una Pérgamo que estaba en la antigua Macedonia, en la antigua Pieria, ¿no?, cerca del monte Olimpo. Otra, Tibrón se ganó la ciudad de Pérgamo, que se entregó voluntariamente. Tibrón es un espartano, al que se unen algunos de los 10.000, ¿no?, de los de Genofonte. Esta Pérgamo sí es Pérgamo, la Pérgamo de Misia. Y además pongo estas otras 3 citas de los 3 grandes trágicos, en la que Prometeo, el titán, dice: jóvenes sois, le dice a Hermes, refiriéndose a los dioses olímpicos, que acabáis de estrenar el poder y os creéis que habitáis en ciudadelas, Pérgama, ciudadela. En el Filoctetes habla Neoptólemo, el hijo de Aquiles: no sería lícito que otro sino yo tomara la fortaleza, Pérgama. Y en las Fenicias dice un mensajero: desde las altas ciudadelas a Pergamon Orción en griego. Por tanto, lo que ocurre es que Pérgamo significa ciudadela, lugar alto, lugar elevado, y está relacionado con el griego Pirgos, probablemente, que significa torre. Si uno ve esta foto de Pérgamo, con la Acrópolis al fondo, entenderá, esto es la vía sacra, ¿no?, que va desde la ciudad al Asclepeion, que está en la ciudad baja, entenderá por qué Pérgamon se llama Pérgamo, ¿no? Bien, dicho esto, empiezo con lo que es la historia propiamente de Pérgamo. Realmente esta parte que voy a referir ahora mismo tiene que ver más bien con una cuestión, o sea, no estamos seguros de lo que pasó, pero las crónicas dicen que Alejandro fundó el templo de Atenea en Pérgamo. Este es el estado actual en el que se encuentra el santuario de Atenea. Después mostraré más fotos con reconstrucciones y etcétera. Esta es la crepis, ¿no?, del propio templo. Dicen algunos autores que cuando Alejandro iba a conquistar, evidentemente, o a liberar las ciudades griegas de Asia Menor, estuvo en Pérgamo y fundó el templo de Atenea, que luego Eumenes hace mucho más grande y lo embellece y tal, ¿no?, como veremos después. También se dice que Barsine, una hija de Artabazo, del sátrapa de Frigia, esta Barsine, tuvo un hijo con Alejandro, o al menos ella decía que era Alejandro, que se llamaba Heracles, y que se vinieron a vivir a Pérgamo en algún momento. Y esto es lo único que podemos decir en relación con Alejandro Magno y Pérgamo. Los orígenes de la ciudad como tal comienzan con un tipo al que voy a dedicar un poco de tiempo porque tiene una historia muy curiosa. Es Filetero, un eunuco. Dice Estrabón, el geógrafo: Pérgamo era la cámara del tesoro de Lisímaco, uno de los sucesores de Alejandro, de los diádocos, y tenía habitada la misma cima de la montaña. La vigilancia de esta fortaleza y del dinero, había 9.000 talentos, un tesoro, le había sido confiada a Filetero el Tiano. Filetero es un personaje de orígenes muy humildes, que sepamos. Nació en Tieo, en Paflagonia, por aquí.
Por tanto, no era propiamente un griego. Desde luego un ateniense o un espartano nunca hubieran considerado que un tipo de Paflagonia fuera un griego. Dice Estrabón, Tieo es una pequeña ciudad sin nada que mencionar, excepto el hecho de que Filetero, el fundador de la familia real atálida, era de allí. Era hijo de un tal Átalo, o Atales, porque parece que pudo incluso cambiarse el nombre, o cambiarle el hijo el nombre al padre, para darse, digamos, un aire más helenizado, y de una tal Boa, de la que cuenta Ateneo de Náucratis, que era una hetera que tocaba el aulós, y de origen paflagonio. Según dice Caristio en sus memorias históricas, por supuesto el libro de Caristio, que es un cronista de Pérgamo, no lo conservamos. Por tanto, es un tipo de Paflagonia, de una familia humilde, su madre es hetera, y era eunuco. Filetero, un eunuco, fue el primero en alcanzar y consolidar el trono de Pérgamo. Esto no es exactamente así, ahora lo veremos. Era ciertamente un eunuco, pero estaba bien preparado y parecía digno de confianza, dice Estrabón. Bien, ¿qué sucede? Sucede que los eunucos, como todos ustedes seguro saben, estaban muy bien considerados en las cortes de Asia Menor y en el resto. De hecho, Alejandro tiene un famoso eunuco, ¿no? Bagoas, al que, por ejemplo, Marie Renaud dedicó una novela deliciosa, en mi opinión, que es El muchacho persa, ¿no? En este contexto, probablemente lo que pudo suceder, aunque después veremos que los propios atálidas intentan cambiar esta historia, es que los padres de Filetero decidieron hacerle eunuco para que tuviera digamos, una vida mejor, para que pudiera, sí, claro, para que pudiera acceder a puestos de responsabilidad. Por ejemplo, de oficial de los ejércitos, etc. Los eunucos, desde luego, son la gente de confianza de los reyes, de Alejandro y de otros. Filetero empezó sirviendo en el ejército de Antígono, claro, él vivía, digamos, por aquí, y tengan en cuenta un momento este mapa, ¿no? Lisímaco está aquí, Casandro, aquí está Seleuco y Ptolomeo. Bien, los diádocos, ¿no? Que se reparten el mundo, el imperio de Alejandro. En un momento dado hay una batalla en la que muere Antígono, que es la batalla de Ipso en el año 301, y Lisímaco y Seleuco se reparten sus territorios. De forma que el reino de Tracia asume toda esta parte, digamos, del control. Por tanto, Pérgamo, que está por aquí, pasa de control de Antígono a control de Lisímaco. Y dice Estrabón, durante un tiempo permaneció leal a Lisímaco, pero como tenía sus diferencias con Arsínoe, la mujer de aquel que le había calumniado, provocó un levantamiento en el lugar y tomó el gobierno en unas circunstancias que vio favorables para un cambio, pues Lisímaco, que se veía quejado de problemas internos, fue forzado a matar a su hijo Agatocles, y Seleuco Nicátor lo depuso, etc. Bien, por tanto, la mujer estatal Arsínoe, que es un personaje muy interesante en el que no voy a entrar, hace que Filetero traicione a Lisímaco y se vaya del lado de Seleuco, de los seleucidas. Por tanto, Pérgamo pasa de estar bajo el poder de Antígono a estar bajo el poder de Lisímaco, a estar bajo el poder de Seleuco, pero todavía no es independiente, ¿eh? El heredero de Filetero es Eumenes I. Yo he escrito Eumenes porque en la transcripción griega del nombre, la correcta es Eumenes, pero como la verdad es que me suena muy mal, pues lo voy a hacer a la griega y voy a decir Eumenes, que es como se dice en griego. Este Eumenes I era sobrino, claro, porque ya saben ustedes que como era eunuco no podía tener descendencia. Y simplemente voy a decir dos cosas, que Pérgamo todavía está en un estado de semi-independencia, en este caso de los seleucidas. De hecho, se fundan, Filetero y Eumenes I tratan de fortalecer sus fronteras, ¿no? De forma que sus vecinos más allegados no vayan a por el reino de Pérgamo y poco a poco puedan, digamos, ir independizándose de los seleucidas. De hecho, Antíoco, el hijo de Seleuco,
va con una guerra, digamos, contra los de Pérgamo, que pierde. Por tanto, Eumenes, que gana la batalla esta de Sardes en el año 261 a.C., puede hacer, esta es una moneda de Antíoco, hace dos cosas. Fundamentalmente hace una, que es hacer de Filetero el padre de la patria. Y esto tiene importancia por lo que voy a contar después, porque la política de los atálidas, digamos, per maiorem gloriam suam, lo que hacen fundamentalmente es crear una mitología propia para ser los defensores del helenismo frente al resto, frente a los bárbaros. Aunque es cierto que muchos otros de los que viven en Asia Menor y con los que ellos tienen relaciones son griegos, por supuesto. ¿Qué hace Eumenes? Acuña moneda con la efigie de Filetero, aquí tienen el nombre, Filetairu. Y además, para, digamos, limpiar los orígenes de Filetero y que no parezca que era lo que era, un pobre hombre, digamos, parece que echan a andar una historia que cuenta Estrabón, que dice, que habla, digamos, sobre por qué Filetero es un eunuco, que no es por lo que yo he dicho antes, sino porque resulta que durante cierto funeral en que había un espectáculo y mucha gente presente, encerrada entre la multitud, la niñera que llevaba a Filetero, siendo este todavía un bebé, la oprimieron tanto que el niño quedó lisiado. No sé si hay algún médico en la sala que pueda corroborar que esto parece poco probable, pero bueno, efectivamente, esto es lo que contaban, ¿no?, ellos. Bien, voy a pasar ya a la parte central de la conferencia, que es el apogeo del reino de Pérgamo, bajo la égida de los reyes Átalo I y Eumenes II. Átalo I, que reinó entre el 241 y el 197, es conocido por ser el primer rey realmente de Pérgamo, es decir, aquí ya Pérgamo es una ciudad independiente y un reino independiente de los Eleucidas y de los tracios y de todos. Fue el primero en ser proclamado rey, dice Estrabón, tras vencer a los gálatas en una gran batalla. Bien, siguiente cosa importante de esta tarde, los gálatas. Los gálatas, voy a hablar de ellos mucho, porque hay toda una propaganda de los atálidas como que ellos son, repito, los defensores de la helenidad, del helenismo frente al bárbaro. En una analogía a lo que sucede con Atenas en el siglo V a.C., si los atenienses son los defensores de Grecia y de la democracia frente al enemigo persa, esto lo dice Esquilo, por ejemplo, en los persas, los atálidas son los defensores de Grecia y de la nueva Atenas frente a los gálatas, que son celtas. Pausanias insiste, la más importante de sus acciones de Átalo fue que obligó a los gálatas a retirarse al territorio que todavía ocupan, lejos del mar. ¿Quiénes son estos gálatas? Los gálatas son tribus celtas que entran en Grecia, en los Balcanes un poco antes, en el 281 más o menos, y atacan Delfos, el santuario, en el año 279 a.C., pero son repelidos por la Liga Etolia. Cruzan el Helesponto hacia Asia Menor un año más tarde, porque Nicomedes de Bitinia, que es un reino que luego mostraré dónde está, al norte de Asia Menor, está en guerra con su hermano, este tal Cipetes, y los contrata como mercenarios, cosa que hicieron todos los reyes, digamos, de época helenística durante prácticamente toda su historia, incluidos los propios atálidas, pese a que luego son el azote, ¿no?, de esta gente. Todos los reyes helenísticos tienen problemas con ellos. Pues Antígono Gonatas en Macedonia, Antíoco, el propio Ptolomeo, al que se le amotinan unos cuantos en una isla del Nilo y tiene que luchar contra ellos, porque los lleva allí como mercenarios, claro. En relación con lo que ocupa Pérgamo, la batalla más importante de este momento es la batalla del río Caico, que ya he dicho antes dónde está,
en la ribera del río Caico está Pérgamo, en el año 241 a.C. Átalo vence a una de estas tribus de los gálatas, los tolistólogos. Bien, y con esto parece que los conduce, él se atribuye el mérito y también se le atribuye Pausanias, pero probablemente no sería solo mérito suyo, a la zona que desde ese momento se conoce como la Galacia, que es esta zona. Bien, ahora voy a volver sobre los gálatas, pero quiero hacer una pequeña, digamos, puesta en escena, si es que lo puedo decir así, sobre cuál es la política de Pérgamo en este momento. Porque claro, Pérgamo es una llave, es un enclave fundamental en este momento entre Oriente y Occidente. El reino de Pérgamo se expande mucho en un momento dado. Este mapa realmente es después de la batalla de Apamea, como ven ahí, pero me vale para señalar esto. Durante el reino de Átalo I, merced a los problemas que los eleucidas tienen entre ellos, en la guerra de los dos hermanos, que se llama, y esto lo menciono porque Antíoco y Erax, que es, digamos, uno de los dos hermanos que se están peleando, hace una guerra, una campaña contra Pérgamo en el año 230, a donde conduce a un montón de galos, que vence a Átalo y que después dedica una serie de inscripciones y de monumentos a los que me voy a referir después. El reino de Pérgamo, simplemente lo que quiero que vean, es que se extiende muchísimo, llega hasta los montes Tauros. Por tanto, absorbe territorios que pertenecían tanto al reino de los eleucidas, como en parte a los bitinios, como en parte a los propios gálatas. Bien, sigo. Esto en el este. En el oeste, el contexto son las guerras macedónicas, en las que Pérgamo tiene un papel importante. Hay que recordar, muy brevemente, que Filipo V de Macedonia se alía con Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, es decir, cuando los romanos están luchando con los cartagineses. Y esto hace que Roma intervenga en un asunto que es fundamentalmente griego. De esta forma, lo que intenta evitar Roma es que haya un gran pacto contra ella, porque Macedonia controla todo este territorio, también esta zona del Epiro, Iliria, etcétera, etcétera. Los reyes de Pérgamo, no voy a insistir más, Átalo, pero también después Eumenes, participan de manera muy activa en las guerras macedónicas. Y de hecho, en el periodo entre guerras, entre la primera y la segunda, después de la paz de Fénice, Filipo de Macedonia invade Pérgamo en un momento dado. Hay un texto de Polibio que lo cuenta, pero no me voy a entretener con esto. Simplemente quiero que sepan cuál es el contexto internacional del reino de Pérgamo en este momento. Bien, vuelvo a los gálatas. Y vuelvo con lo mismo. La idea de que Átalo fue el que liberó, según él, a Asia Menor y a Grecia de los gálatas. Y para esto crea una narrativa muy interesante. Por ejemplo, conocemos varias inscripciones de las que yo solo voy a mencionar dos o tres. Esta, por ejemplo, que es una base de una estatua de Atenea Prómajos, que probablemente estaba en el Nikeforion, es decir, en el santuario de Atenea, este al que me he referido antes y al que me voy a referir después, en el que dice: el rey Átalo, tras vencer en una batalla a estos galos Tolistagi, ¿no? Y en las fuentes del río Caico, como regalo, ¿no? Como Haris, para Atenea. Por tanto, bueno, ahí tienen por supuesto la estatua de la Prómajos no se conserva, pero ahí tienen simplemente una Prómajos para que vean cómo era, ¿no? Cómo sería más o menos. Otra inscripción que insiste sobre el mismo tema. Dice: el rey Átalo, Epigenes y los generales y los soldados que lucharon juntos contra los gálatas y contra Antíoco, este Antíoco de la guerra de los hermanos que les decía antes,
que lleva de nuevo a los gálatas contra Pérgamo, como acción de gracias, Jaristeria, a Zeus y a Atenea. Trabajo de Epígono, ese es el escultor. Bien, por tanto, hay al menos otras 6 o 7 inscripciones más, que no he traído porque no vale la pena insistir más, que probablemente estaban colocadas en el santuario de Atenea, en el que se insiste sobre esta idea de que Átalo lucha contra los gálatas y contra este Antíoco, que es un seleucida. Y esta inscripción en concreto está relacionada con esto, que es una cosa que seguro que ustedes conocen. El Gálata moribundo, cuya copia romana de mármol, porque este Gálata realmente era de bronce, está en los museos capitolinos en Roma, y este otro Gálata, el Gálata Ludovisi, que está en el Palazzo Altemps en Roma también. Estos dos Gálatas y otros, de hecho hay quien cree que se pueden reconocer algunos más, entre otras estatuas de Gálatas que se conservan, en copias romanas también, pero como no está claro, he preferido no insistir. Formaban parte de un monumento que estaba situado probablemente en el santuario de Atenea, y digo probablemente porque en la inscripción dice que está dedicado a Zeus, que evidentemente casi todos este tipo de trofeos, para entendernos, o de inscripciones, están dedicadas a Zeus, por ser el dios de los dioses, y a Atenea concretamente. Se han propuesto varias reconstrucciones de cómo podría ser este monumento. Aquí les muestro una, que es conocida, pero hay quien dice que en vez de ser así, o en vez de formar parte de eso, de ese tipo de monumento, podrían formar parte, junto con otras inscripciones que estarían situadas aquí, en esta base, en esta larga base, en la que se mostrarían batallas contra los gálatas. Ya hemos visto que hubo varias y hubo más en las que no, digamos, de las que no voy a hablar, ¿no? Por tanto, simplemente hasta aquí mi intención es que vean o haberles hecho ver dos cosas. Una, que es que hay una narrativa consciente de que los atálidas son los defensores del helenismo frente a los gálatas, y dos, que estas estatuas que son tan conocidas realmente están relacionadas con esto otro que estamos hablando, porque uno a veces ve las estatuas o va a Pérgamo, a Pérgamo también, por supuesto, a Berlín a ver, digamos, el Museo Pergamon, y resulta que nos cuesta luego trabajo situar una cosa en su contexto, ¿no? Por tanto, esta era mi intención. Eumenes II es el rey probablemente más importante, ¿no? de la... Bueno, hay una cosa que no he dicho en relación con Átalo y sí me gustaría ponerla de manifiesto. Con las guerras macedónicas, Roma entra por primera vez en el campo de juego de Asia Menor. Es decir, Roma empieza a interesarse por los asuntos que no le atañen directamente en la en la península apenínica, para entendernos, o incluso en la zona de enfrente de Italia, ¿no? de Iliria o de las islas jónicas, sino que entra directamente de lleno, ¿no? en un conflicto como este. Átalo es el gran aliado, y después Eumenes, hasta que cae en desgracia, como veremos ahora, es el gran aliado de los romanos junto con Rodas, junto con el estado de Rodas, en Asia Menor. Y les quiero leer un texto de Tito Livio, en el que se hace mención de un asunto que a mí, que como ha dicho antes Llanos, me interesa mucho la religión, es importante, y es el traslado a Roma de la estatua de Cibeles, que estaba en Frigia, en un territorio controlado por Átalo I.
Tito Livio dice lo siguiente: por aquellas fechas una repentina ola de superstición se extendió entre la población, pues se encontró en los libros sibilinos, que es, como ya saben ustedes, donde los romanos acudían a buscar los oráculos, consultados aquel año, consultados porque aquel año, habían sido más frecuentes las lluvias de piedras, un vaticinio según el cual siempre que un enemigo extranjero llevase la guerra a suelo itálico, se le podía vencer y expulsar de Italia si se trasladaba de Pesinunte a Roma, a la madre de Lida, a la Magna Mater, es decir, a Cibeles. El descubrimiento de este vaticinio por los decemviros, que son los encargados de consultar estos libros, causó mayor impacto entre los senadores debido a que los embajadores que habían ido a llevar una ofrenda a Delfos contaban que también cuando ellos estaban ofreciendo un sacrificio en honor de Apolo Pitio, las entrañas habían resultado favorables y además el oráculo les había dicho que se avecinaba al pueblo romano una victoria mucho más importante que aquella de cuyos despojos procedía la ofrenda que llevaban. Bien, a las demás razones para esta esperanza sumaban aquella especie de corazonada que había tenido Publio Escipión, acerca del cual la guerra acerca del final de la guerra cuando había reclamado él, la provincia de África. Roma no tenía aún en Asia ninguna ciudad aliada, dice Livio. Recordando, sin embargo, que ya en una ocasión anterior se había traído a Esculapio, por razones de salud pública, desde Grecia, si se acuerdan, a Asclepio se le trae a Grecia por una peste y su templo se instala en la ínsula Tiberina. De hecho, hay una historia que dice que llegó en forma de serpiente y se subió él mismo al barco y tal. Por razones de salud pública desde Grecia, con Grecia, con la que no había guerra común, sino un principio de amistad con el rey Átalo, quien haría lo que pudiera en favor del pueblo romano. Así que se decidió enviarles a unos embajadores, etcétera, etcétera. Y me salto aquí una parte. Dice, se les respondió, según cuenta, que con la mediación del rey Átalo, esto lo consigue en Delfos, conseguirían lo que pretendían, que una vez trasladada la diosa a Roma, procurasen que le diera hospitalidad el mejor hombre de Roma. Llegaron a Pérgamo a presencia del rey, una embajada. Este acogió cordialmente a los embajadores, los llevó a Pesinunte, a Frigia, les entregó la piedra sagrada, porque es un betilo. Ya saben ustedes que en la religión de Oriente Próximo, pero también en la religión minoica, es frecuente la aparición de betilos, que son fundamentalmente piedras, algunas veces meteoritos, que caen a la tierra y que sufren, son objeto, mejor dicho, de adoración. Se les entregó la piedra sagrada, que a decir de los nativos era la madre de los dioses, y los invitó a que la llevaran a Roma. Por tanto, Átalo le soluciona un poco esta papeleta, gratis et amore, en principio, a los romanos. Simplemente quería explicar esto para que se vea que Roma ya empieza, a poner sus intereses de varios tipos, incluidos religiosos, en la zona de Grecia y de Asia Menor, en el Oriente. Bien, en relación con Eumenes II, hay dos cosas también, de nuevo, que afectan a los romanos. Una es que el imperio seleucida, gobernado por Antíoco III el Grande, cada vez es más grande. Y de hecho Antíoco llega a conquistar hasta Tracia. Por tanto, está relativamente cerca de Macedonia, de Filipo V, y los romanos creen dos cosas. Una, que puede ser un imperio demasiado grande, y dos, que puede aliarse con Filipo, cuyos intereses están en esta zona, por tanto, no está lejos ya de Italia. Además, Pérgamo, Eumenes, está reducido aquí, en este poco que le han dejado, como reino, teniendo en cuenta, si se acuerdan ustedes, que les he mostrado antes un mapa donde el reino de Pérgamo se extendía hasta aquí. Por tanto, ha perdido mucho territorio contra los seleucidas. Esto se resuelve con la guerra que se conoce como romano-siria, en la que, en la batalla de Magnesia, en el año 189, los escipiones
los dos hermanos escipiones luchan contra Antíoco III y ganan. Antíoco III, por cierto, estaba bien asesorado, al parecer, por Aníbal. Aníbal, que había huido de Cartago y se encontraba en este momento en Asia, en el Imperio Seleucida. Con la paz de Apamea, que es la que termina con la guerra esta, el Imperio Seleucida, digamos, pierde para siempre su capacidad de llegar a este lado del Egeo. Es decir, ya se quedan en esta zona y con quien tienen problemas fundamentalmente son con los partos, a partir de este momento. El reino de Pérgamo, bajo la égida de Eumenes, que es aliado junto con Rodas y otros de los romanos en esta guerra, obtiene todo este territorio, de nuevo, otro montón de territorio, lo cual genera problemas, por ejemplo, con Bitinia, en donde Prusias de Bitinia empieza una guerra contra Pérgamo, y lo mismo con Farnaces del Ponto, que empieza otra guerra contra Pérgamo por el control de la Galacia, fundamentalmente de los mercados que tendrían los propios gálatas. Por tanto, Pérgamo está en este momento en su mayor esplendor, pero enfrentado con todos sus vecinos, salvo con Rodas. Además, está el contexto de la Tercera Guerra Macedónica. Muy brevemente, Perseo, el hijo de Filipo, empieza a ser cada vez más poderoso y quiere recuperar un reino de Macedonia fuerte. Sin embargo, puesto que Pérgamo es el aliado, y Rodas también, de los romanos, y que Eumenes ve peligrar su reino tanto por el norte como por el oeste, por Grecia, lo que hace es ir a pedir ayuda a Roma. Va en una embajada a Roma en el año 172 a.C. y les pide ayuda. También acuden los egipcios y también acuden los de Rodas. Además, se da la circunstancia de que en Egipto el rey no era muy fuerte, Ptolomeo V. Por tanto, parece que Filipo y Antíoco quieren unirse contra Egipto, ¿no? Que era, digamos, su aliado. Bien, su enemigo. Esta guerra, sin entretenerme más, porque esto, por supuesto, daría como para otra conferencia, termina con la batalla de Pydna, en el año 168, cuando Lucio Emilio Paulo vence a las tropas de Perseo. ¿Qué sucede después? Pues que los romanos acusan a Pérgamo de traición, de haber intentado parar la guerra aliándose con el propio Perseo. No se sabe si es verdad o es mentira, pero desde luego las fuentes lo dicen. Incluso parece que Roma quiso quitar la corona a Eumenes a favor de su hermano Átalo, que terminará reinando, ahora me referiré a ello. Y lo que se desprende de todo esto es que Pérgamo, después de la batalla de Pydna, ya no es un aliado necesario porque realmente los romanos controlan ya, de hecho, el Egeo, de facto. Por tanto, les sobran aliados y les sobra, digamos, Pérgamo y contribuir a que a Pérgamo le vaya bien. Sin embargo, este es el final de la historia, pero lo que sí que está claro es que Eumenes contribuyó, más que ningún otro que nosotros sepamos, a engrandecer la ciudad de Pérgamo. Por supuesto que Átalo lo hizo. Lo que pasa son dos cosas. Una, que los monumentos no se conservan, porque muchos fueron arrasados por el propio Filipo V, que de hecho en el texto de Polibio se dice que rompió pormenorizadamente las piedras de los templos que estaban fuera de la Acrópolis y fuera de la muralla, para que no pudieran volver a reconstruirse, unos templos que había hecho Átalo, algunos de ellos, vamos. Y estos, sin embargo, como están en la Acrópolis, los conocemos mejor y, además, por supuesto, está el altar de Pérgamo, ¿no? Que es prácticamente el centro sobre el que gravita toda conferencia sobre la ciudad. Les pongo aquí una reconstrucción de la ciudad de Pérgamo. Yo me voy a centrar en algunos puntos a los que me referiré ahora.
Sin embargo, les quito eso porque eso es romano. Esto, en época helenística, no existía, era probablemente unos almacenes. Este es un templo de Trajano, maravilloso, por cierto, que se hizo en el siglo II después de Cristo. Por tanto, me he permitido quitarlo para que no nos despiste de la ciudad helenística. A lo primero que me voy a referir es al santuario de Atenea, que es este. Este es el templo con unas estoas. Bien. ¿Qué importancia tiene esta reconstrucción? Por cierto, si van ustedes a Berlín, tienen que ir a ver un museo que han abierto enfrente del Pergamon, que se llama Das Panorama. En este museo han hecho una reconstrucción en la que uno va ascendiendo por 5 o 6 pisos, es una bóveda, y va viendo una reconstrucción de la ciudad que es impresionante. Impresionante, porque además se hace de día, se hace de noche, por los efectos, la música acompaña, el amanecer, el atardecer. Es verdaderamente impresionante lo que han hecho, en mi opinión. Este es el santuario, ya les he puesto antes la foto, en su estado actual, con la crepis del templo y las estoas. Otra reconstrucción que aquí más cerquita, ¿no? Aquí lo vemos mejor. Este es el templo de Atenea Nikéforos. Estas estoas las ordenó construir, lo sabemos, Eumenes II. Y ahora vamos a ver por qué lo sabemos. Y esto, teóricamente, según creen los arqueólogos, sería la biblioteca de Pérgamo, este edificio. Esto no está claro si la estoa entera, pero con este añadido de aquí detrás. Otra reconstrucción, ¿no? Con el trajaneo al fondo. Bien, esta es la puerta del santuario de Atenea, Nikéforos, que daba acceso al recinto. Entendemos que debería estar por aquí detrás, o hay incluso quien dice que dentro de este edificio, ¿no? Digamos que sería un portal por el que se entraría. La puerta, como ustedes seguramente saben, está en el Pergamon Museum de Berlín. Mi consejo es que no vayan ahora a verla porque está cerrado y no se puede acceder desde el año, creo, 2014. Yo he estado la semana pasada en Berlín y no he podido ver nada de Pérgamo, porque el altar, la puerta, y etcétera, y todos los restos, salvo una cosa a la que me referiré ahora, están cerrados, ¿no? Sabemos que la hizo Eumenes porque lo pone, el rey Eumenes a Atenea Nikéforos. Ven que es una puerta monumental, evidentemente, con un piso bajo dórico, arriba jónico, y les llamo la atención sobre esto, que es una representación de las armas tomadas a los gálatas. Volvemos otra vez con los gálatas. Hay que tener en cuenta que cuando Prusias invade el reino de Pérgamo, lo hace de nuevo con gálatas, con mercenarios gálatas, y al mando de un tal Ortiagón. Por tanto, de nuevo, la ideología de los gálatas para poner de manifiesto cómo Pérgamo es la nueva capital de Grecia, con permiso, por supuesto, de Alejandría, ¿no? Que es la que verdaderamente es, a juicio de casi todo el mundo. Se sabe que son los escudos de los gálatas porque son distintos a los escudos griegos, ¿no? Las armas en general. Otras, si han visto esto, ¿no? Esta es, no sé, la balconada esta, ¿no? Aquí se ve también. Bien, y ahora me voy a referir a la biblioteca. Ya les he dicho que hay un montón de inscripciones y probablemente habría muchos más monumentos, aparte de estos gálatas que he mencionado antes, habría muchos más monumentos dedicados a Atenea en esta zona. Por ejemplo, aquí hay una reconstrucción de uno, en relación con las victorias de los gálatas. Bien, la biblioteca, ya se lo he dicho antes, es esta zona. Es la segunda en importancia en el mundo helenístico después de la de Alejandría, que nosotros sepamos. Se calcula que había unos 220.000 volúmenes, bueno, volúmenes no, rollos de pergamino, ¿no? Aunque no está claro dónde estaba,
El hecho de que hayan aparecido bastantes bustos de escritores griegos en esta zona parece indicar que eso sería una biblioteca o una zona de estudio. Desde luego nosotros lo llamamos biblioteca, y es como se le conoce generalmente, igual que la Biblioteca de Alejandría. Pero en esto hay que pensar no como en una biblioteca, sino como en una especie de Consejo Superior de Investigaciones Científicas o de universidad. Es decir, aquí no solo hay una biblioteca, la biblioteca es el repositorio de libros de este centro de investigación, lo mismo que en Alejandría. Allí vivirían una serie de intelectuales a expensas del rey que les paga por estar allí y viven, digamos, de manera, pues dedicados a la vida contemplativa, a sus estudios, ¿no? Se les paga o se les mantiene al menos para que puedan dedicarse a estudiar. El más importante parece que fue Crates de Malo, un gramático o de Malos, crítico literario, por ejemplo, de Homero, y geógrafo, por ejemplo, hizo un globo terrestre, lo cuenta Estrabón. Lo digo para los que creen que todavía la Tierra es plana, pero este hombre ya sabía que era redonda, ¿no? Otros, pues Atenodoro, Cordilón, filósofo estoico, Polemón de Atenas, etc. Hubo varios intelectuales que vivieron en la biblioteca de Pérgamo, en el museo, si quieren, de Pérgamo, aunque el museo solo sea el de Alejandría, conocido con ese nombre. Un museo, por supuesto, ya que estamos en uno, es un santuario de las musas. Aquí a lo que se rinde culto es a las musas. Y quizá lo más importante de la biblioteca de Pérgamo es que nos ha legado el término pergamino, que es una piel sobre la que se escribe una vez que ha sido convenientemente tratada. A veces se dice que la primera vez que se escribió en piel en Grecia fue en esta época, y no es verdad. Los minoicos, en el segundo milenio antes de Cristo, ya escriben sobre piel. Otra cosa es que el pergamino sea una piel tratada de una manera especial, de una manera concreta, frente a otras pieles. Pero desde luego, escribir en piel en el mundo griego es algo muy antiguo, que se pierde en un momento dado, que sepamos, y luego parece que se recupera. Bien, esto sobre el santuario de Atenea y la biblioteca. Ahora me voy a referir a esta segunda parte, que es el teatro y esta estoa, que es magnífica. Este es el estado actual del teatro. Si ustedes van, es impresionante. Les llamo la atención sobre las vistas, sobre la actual ciudad de Bérgama, ¿no? A los pies de la montaña. Es un teatro que está muy inclinado, tiene una inclinación impresionante, la verdad. No me voy a entretener mucho en él. El teatro ya existía probablemente antes, pero Eumenes, que sepamos, hizo una labor importante de restauración, de ampliación, probablemente construyó esta nueva cavea, etc. Tiene una capacidad de unas 10.000 espectadores, ¿no? Y construyó esta estoa. Los atálidas son amigos de construir estoas. Una estoa es un pórtico. Aquí hay pórticos, aquí hay otro pórtico y vamos a seguir viendo más pórticos. Es, aparte de, digamos, de que sean bonitos o feos, digamos, a juicio de cada cual, es un modo de crear lugares de reunión, ¿no? De crear una ciudad en la que reunir a la gente en algunos ámbitos, dar sombra, porque aquí hace un calor impresionante en verano, dar sombra y ofrecer la posibilidad de dar comodidad a los ciudadanos. Siempre se dice, como en las basílicas, que es en Roma, ¿no? Que es donde se cerraban los tratos, los filósofos estoicos, por supuesto, están relacionados con la estoa, etcétera, etcétera. Al fondo está el templo de Dioniso, que es el dios del teatro, por tanto, tiene todo el sentido del mundo que esté junto al teatro. Dioniso, el dios de la máscara, el dios que hace a la gente que dice ser lo que no es decir, a un actor, ¿no? Un dios, quizá el dios más importante del panteón griego, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Este es el estado actual de la estoa y este es el templo. Es un templo de mármol, chiquitito. Bien, no voy a insistir más sobre esto. Voy directamente a hablar del altar. El altar estaba situado en esta terraza, es decir, relativamente cerca del ágora superior o entre el ágora superior y el santuario de Atenea.
Si uno va ahora a Pérgamo, lo que ve es esto, porque ya saben que si quieren ver el altar, a donde hay que ir es a Berlín, no a Pérgamo. Hay un árbol y se conserva parte de la crepis. Esta es una foto del altar en Berlín. Aquí una reconstrucción de cómo era, ¿no? Una escalinata, un altar. Les llamo la atención sobre una cosa. Un altar, como esta mesa, estaría a priori destinada a hacer sacrificios a los dioses. Es decir, uno mata, pongamos por caso, una cabra o una vaca, y la parte destinada a los dioses, según el antiguo mito de Prometeo, ¿no?, que cuenta Hesíodo en la Teogonía, se quemaría en el altar para alimento de los dioses. No está claro si este altar tenía esa función o era un lugar de exposición, de nuevo, de las armas de los gálatas. Otra vez la misma idea, ¿no? Bien, les dejo aquí una reconstrucción sobre esta posibilidad. Aquí les pongo una panorámica más cerca. Trabajar sobre Pérgamo es bonito porque hay muchas reconstrucciones, ¿no? Los alemanes, fundamentalmente, que son el Instituto Arqueológico Alemán, que es el que trabaja en Pérgamo, aunque no reconstruye in situ, sí hay muchas maquetas, muchas fotos, vídeos. Yo les animo a que los vean si quieren en internet, ¿no? Hay infinidad de ellos. Bien, otra vez la misma idea de los atálidas contra el bárbaro y como baluartes de los helenos, ¿no? El altar es un acto de propaganda de Eumenes en dos sentidos: contra los bárbaros galos y para afirmar aún más su helenidad de cara al resto. Y ahora mismo me voy a explicar por qué. Bien, en el friso del altar, que está aquí, exterior, hay una gigantomaquia. La gigantomaquia, voy a leer muy brevemente un pasaje de Apolodoro, dice: pero Gea, irritada por lo acontecido a los titanes, a quienes los olímpicos han matado, ¿no?, previamente, genera con Urano a los gigantes. Gea, la tierra; Urano, el cielo. Insuperables por la magnitud de sus cuerpos e invencibles por su potencia física, presentaban espantosa apariencia. De su cabeza y mentón pendía espesa pelambrera, ahora lo van a ver, por ejemplo aquí lo tienen, y tenían por pies escamas de dragón. Aquí el artista lo representa con pies con escamas, es decir, como serpientes. Arrojaban contra el cielo rocas y encinas ardientes. Sobrepasaban a todos Porfirión o Porfirio y Alcioneo, que era inmortal en tanto que luchara sobre la tierra, por la que precisamente había sido engendrado. Daría para, bueno, de hecho ha dado para varios libros, intentar explicar cuál es la iconografía del altar. Como yo no tengo tiempo y además no tengo claro realmente que se pueda reconstruir, me voy a limitar a dar 4 pinceladas. Parece que este es Zeus, que estaría arrojando el rayo por esta mano a este que es Porfirión, uno de los que acabo de mencionar. En este caso sería Atenea, la diosa Atenea, con el escudo, una prómajos de nuevo, la que estaría cogiendo a este gigante que es Alcioneo de la cabeza, mientras Gea, que surge del suelo, la madre de los gigantes, trata de proteger a su hijo agarrando o implorando al menos a la diosa Atenea. Y esta sería Nike, la victoria, ¿no?, que está al lado de los griegos, digamos, de Atenea. Esta tal vez sea Cibeles porque va subida en un león, pero no está claro. Bien, bueno, aquí hay más, no me entretengo más. Aquí ven a los gigantes con los pies de serpiente. Esta se dice aquí que es Hécate, ¿vale? Aquí hay una reconstrucción. En fin, lo que quiero poner de manifiesto es que esta imaginería, de nuevo, trata de hacer lo mismo. Los griegos, los dioses griegos, los atálidas, tratan, y sobre esto hay acuerdo prácticamente entre todos los estudiosos, tratan de poner de manifiesto que ellos son los que paran la barbarie de los gálatas, que están representados en este friso por los gigantes. Pero eso no es todo. En el interior del altar hay otro friso.
ahí concretamente. Y en este friso se representa el mito de Télefo. Télefo es un hijo de Heracles. Pero ¿por qué eligen a Télefo y no a otro? Porque tenían otro héroe epónimo, un tal Pérgamo, que es un hijo de Neoptólemo, es decir, un nieto de Aquiles y de Andrómaca, la mujer de Héctor. Este héroe epónimo, que da nombre a la ciudad, por eso se le llama epónimo, aunque ya hemos visto por qué Pérgamo se llama Pérgamo probablemente, tiene la virtud de tener sangre griega, por Neoptólemo, Tesalia en concreto, y sangre troyana. Por tanto, está en la balanza de los dos mundos, el sitio donde se encuentra Pérgamo, es decir, en Asia Menor, y Grecia, que es lo que ellos, los gobernantes de Pérgamo, pretenden defender. Hacen una guerra con este tal Areo, que es un rey de Teutrania, y Pérgamo conquista la ciudad de Pérgamo, que le da nombre. Bien, el mito este no es muy conocido, pero existe. ¿Por qué Télefo? Vuelvo a preguntarme, o a preguntarles. Porque es un hijo de Heracles, lo cual no es casual, porque hay un vínculo de esta forma entre los atálidas y la casa real macedónica, cuyo héroe primordial es Heracles. Por eso Alejandro muchas veces va con la piel de león, se le representa con la piel de león de Heracles, porque se intenta identificar al héroe con el rey. Perdón. ¿Qué más? Es un hijo de Auge. Auge es una hija de un tal Areo, de nuevo, o Areo, que es un rey de Tegea, en Arcadia, en el centro del Peloponeso. ¿Qué sucede en Arcadia? Que los arcadios decían en la antigüedad que eran descendientes de Pelasgo, el primer hombre de Grecia, y de hecho es tan así que Pausanias dice en un momento dado, pero si es el primer hombre, ¿sobre quién reinaba? Este Pelasgo, o Pelasgo, ¿no? Perdón. Bueno, es un nacido de la tierra, un autóctono, que es lo que significa literalmente autóctonos, ¿no? Nacido de la tierra. Por tanto, mediante la inclusión del mito de Télefo, los atálidas de nuevo están dando un rasgo de helenidad. Nosotros descendemos de los primeros griegos, no solo de los griegos, sino de los primeros de todos, de los arcadios. Auge es violada por Heracles y su rey, el rey, que es su padre, pues la echa de casa, vaya, en una palabra. Entonces, aunque al hijo lo guarda, lo dejan en el santuario de Atenea, hay una peste porque el santuario se contamina, entonces el rey lo descubre todo y expulsa a Auge, a su hija, que va a parar a la corte de Teutrante, que era el rey de una antigua ciudad llamada Teutrania, mitológica, que luego terminó siendo la ciudad de Pérgamo, como hemos visto en el mito anterior. Télefo, como le pasa a Edipo y a otros, en un momento dado se pregunta quiénes son sus padres y va al oráculo de Delfos y se lo dice. Por tanto, va a Asia Menor, a Misia, en busca de ellos. Hay una tercera valencia, digamos, en este mito, que es que Télefo participa en la guerra de Troya, lo cual todavía da mayor legitimidad a los atálidas. Según cuenta el mito, hay una primera expedición en la que los griegos llegan a Misia, a la zona, a la región donde está Pérgamo, porque se equivocan. Se equivocan porque no saben llegar a Troya. Están allí, entonces resulta que Aquiles, este Télefo lucha contra los griegos por defender su tierra y Aquiles lo hiere con una lanza. Lo que sucede, según el mito, es que cuando los griegos se van, la herida no se cura. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Télefo? Consultar a un oráculo que le dice que solo lo que ha generado la herida se lo curará. Esta especie de magia simpatética que es frecuente en el mundo antiguo. Y tiene que ir a buscar a Aquiles, claro. Entonces se va a Grecia, busca a Aquiles, y Aquiles en principio se niega, pero interviene Ulises, claro. Y entonces Ulises le dice a Aquiles, sí, hombre, cúralo, porque así nos quitamos esto, y además, como este es de allí, nos lleva a Troya, y ese es el pacto. Que a cambio de la curación, aquí está, ¿no? Aquiles curando a Télefo, Télefo guía a los griegos contra Troya.
Por tanto, ¿qué mejor forma, finalmente, de ser griego que ser todo esto? Descendiente de Heracles, descendiente de Pelasgo y descendiente de quien guió a los griegos a Troya, en los más griegos de todos los griegos. Por tanto, no es casual esto. Este tipo de mitos de autoctonía o de etnicidad están muy estudiados y son muy interesantes, ¿no? Incluso en el mundo moderno. Bueno, aquí les pongo algunos restos que se conservan de este friso de Telefo, ¿no? Este parece que sería Telefo y bueno, no me entretengo, simplemente se lo pongo. Aquí una reconstrucción, etc. Y esto es, de nuevo, este museo Das Panorama, en el que, como en el Pérgamo está cerrado el altar, han llevado el friso. Por tanto, se puede ver, aunque el altar esté cerrado. Se puede ver en este otro museo. Bien, la última parte y final, muy brevemente, es el fin del reino de Pérgamo. Como ya he dicho antes, con el final del Imperio Seleucida, prácticamente, aunque el Imperio Seleucida siguiera existiendo, el final del Imperio Seleucida tiene que ver con la batalla de Magnesia. Es decir, ya el reino nunca fue lo que había sido. Y con la victoria de los romanos en la batalla de Pydna, en el año 168, digamos que aunque ellos declaran la libertad de Grecia, Grecia se acabó. Grecia está prácticamente sometida ya en todo, al menos en su política internacional, a los dictámenes de Roma. En este sentido, Átalo II, y esta es una estatua que está en Antalya, ¿no?, en la ciudad de Antalya, Átalo II, cuando Eumenes muere, es quien ocupa la corona como regente de su hijo, del hijo de Eumenes, que es Átalo III, al que me referiré ahora inmediatamente. Lo que hizo Átalo II pues, fue intentar mantener las fronteras, no hacer mucho ruido, vamos a decir, y llevar la decadencia del reino como mejor pudo. Es muy recordado por haber sido el responsable de la construcción de esta maravillosa estoa, otra nueva, en el Ágora de Atenas, como probablemente ustedes saben, reconstruida, ahora es un museo muy interesante, por la Escuela Americana de Arqueología. A Átalo lo sucede quien era verdaderamente el rey, Átalo I Filométor, el que ama a su madre, así le llamaban, que es el último rey de Pérgamo. Y dice Estrabón lo siguiente: Átalo, que reinó 5 años y fue llamado Filométor, murió por enfermedad y dejó a los romanos como herederos. Estos proclamaron el país como provincia, llamándola Asia igual que el continente. Por tanto, si de facto Roma ya controlaba la política de Pérgamo, con la muerte del último rey, Átalo III, su testamento dice expresamente, según Estrabón y otras fuentes, que el reino de Pérgamo tiene que ser legado a Roma y pasa a formar parte de las provincias romanas de Oriente. Una más. Este Átalo III tuvo muy mala prensa en la antigüedad. Se decía que se dedicaba a lo suyo, que estaba loco, que solo le interesaba leer y las plantas y estas cosas. Bueno, probablemente tiene que ver con esta, digamos, es una mentalidad que según algunos estudiosos reflejaría un poco el disgusto que les dio a los de Pérgamo con dejar esto en manos de los romanos. Y de hecho Galeno el médico, que era de Pérgamo, nació en Pérgamo, mucho más tarde, 200 y pico años después, pondera mucho las artes médicas o digamos, pseudomédicas de este Átalo, ¿no? Y lo hace en varios pasajes, que no he traído para ahorrar tiempo, pero que, bueno, por supuesto, si alguien quiere comentar algo en algún momento, o incluso me puede escribir y yo se lo mando gustoso, todo lo que pueda. Sin embargo, hay una cosa antes de terminar que es muy interesante, y ya con esto prometo callarme, que es el caso de este Eumenes III o Aristonico, ¿no? Aristonico era su nombre,
es un tipo que dice ser hijo de Eumenes y que se corona rey, después de que los romanos ya hayan tomado, digamos, o en la fase en que los romanos estaban tomando ya posiciones para tomar posesión de Pérgamo, ¿no? Y de hecho, esta moneda se emite bajo la especie de reinado de este tal Aristonico, del que dice, hay varias fuentes, no muchas desgraciadamente, pero Estrabón, de nuevo, es uno de los que más datos da. Dice, Aristonico, en Leucas, cerca de Esmirna, pues claro, a Estrabón lo que le interesa es hablar de la geografía de Asia Menor. Lo que pasa es que como Heródoto va intercalando historietas y tal de lo que sucede allí, o personajes ilustres, ¿no? Etcétera. Donde Aristonico promovió un levantamiento tras la muerte de Átolo Filométor, haciendo creer que pertenecía a la familia real y planeando hacerse con el poder. Bueno, Estrabón da por sentado que este es un farsante, que no era realmente hijo de Eumenes. Pero bueno, hay quien dice que podría serlo, ¿por qué no? Pero lo echaron de allí cuando fue derrotado por los efesios en una batalla naval cerca de Cime, y avanzando tierra adentro reunió a toda prisa un gran número de hombres sin recursos y de esclavos, a los que atrajo mediante la promesa de libertad, y los llamó heliopolitas, los ciudadanos del sol. Hay quien ha creído ver en esto una referencia a las ciudades de Yámbulo, cuya obra no se conserva, pero que transmite Diodoro de Sicilia en el libro 2, pero que plantea un Estado igualitario, comunista, digamos. Esto fue, para la historiografía marxista, fue un punto de referencia constantemente, ¿no? No sabemos si en realidad este Aristonico hizo una ciudad en la que reinaba una especie de igualitarismo, por no llamarlo comunismo, digamos, pero también, ¿no? Comunismo en el sentido etimológico, digamos, del término. Pero, desde luego, según Estrabón, los llama heliopolitas. Dice, primero cayó sobre Tiatira, luego se hizo con Apolónide y después atacó otras fortalezas, pero no transcurrió mucho tiempo, pues enseguida las ciudades mandaron un ejército y tuvieron como aliados tanto a Nicomedes el Bitinio, no el Nicomedes del que he hablado antes, sino un familiar suyo posterior, como a los reyes de Capadocia. Después llegaron 5 embajadores de los romanos que pusieron fin a la guerra, capturando vivo a Aristonico y mandándolo a Roma. Este murió en la cárcel. Por tanto, este es el final del reino de Pérgamo, un final con triple salto mortal, ¿no? Esta historia de Aristonico a mí me parece muy curiosa y realmente me parece muy interesante, pero no hay muchos datos. Sin embargo, no es un invento literario, porque sí que hay inscripciones donde se habla de este tal Aristonico y de lo que hizo y de que reunió, y esto es lo importante, es una ciudad de esclavos, pero digamos que él va cogiendo por allí a la gente que no tiene ningún futuro y lo reúne para encontrar un futuro mejor contra Roma. Por supuesto, no sabía probablemente con quién estaba peleándose, ¿no? Pero bueno, esta es la historia. En fin, por mi parte nada más, espero no haberles aburrido excesivamente y nada, les agradezco mucho su atención y su invitación. Gracias.